Continuamos con el planteamiento de que estas, decíamos, son preguntas que hacen visibles a las mujeres, pero la cuestión que se sigue planteando es por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad. Las mujeres siempre han representado la mitad o más de la población mundial. Por eso, Gerda Lerner se refiere a ellas como the majority, al considerar que han existido en todos los campos de la experiencia histórica. Sin embargo, como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en precursoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal, en particular los santuarios masculinos como el religioso, el militar y el político. Allá han estado, pero entonces vuelven las preguntas. ¿Por qué pervive la idea de que la historia de las mujeres no es relevante? La ciencia histórica centrada en valores masculinos que tomaron solo ciertos acontecimientos, procesos y movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva, volvió casi invisibles o no relevantes a las mujeres. ¿Cómo explicar tal exclusión, pues, de las mujeres de la historiografía? ¿Se tratará de una conspiración malvada de ciertos historiadores masculinos? ¿De una intención voluntaria y consciente de aislar a las mujeres del conocimiento histórico? ¿O se debe a que la ciencia histórica se ha ocupado principalmente de la vida pública, en la que las mujeres no son la mayoría, y a la creencia de que el mundo ideal del ser humano es el hombre? Los criterios de construcción de los hechos históricos centrados en la vida pública se refieren a una humanidad genéricamente neutra, pero en realidad aluden a la parte masculina de la misma. Veamos dos etapas de la historiografía de las mujeres. Por décadas predominó en la ciencia histórica el paradigma positivista de la historia de los siglos XIX, que volvió invisible a las mujeres, como dice Ana Lidia García Peña en De la historia de las mujeres a la historia de género. El surgimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica estuvo relacionado con el gran desarrollo que cobró la historia social en el siglo XX. En un primer momento, la formación de la Escuela Francesa de los Anales en 1929, los aportes del marxismo y el desarrollo de las ciencias sociales permitieron una apertura hacia nuevos métodos, temas y cuestiones que superan el estrecho positivismo político y reconocieron como campos de la historiografía a la economía, a la sociedad y a la cultura, como afirman Aguirre y Bianchi. En un segundo momento, hacia los años 60, surgió la llamada Nueva Historia, que utilizó de manera multidisciplinaria los métodos y técnicas de las ciencias sociales. Además, centró su interés en los procesos sociales de las masas, más que en la élite, y buscó la experiencia histórica de los grupos subalternos, campesinos, obreros, maestros, mujeres, etc. La definición de la historia como una totalidad, con interés por el estudio de las mentalidades, lo cotidiano, la demografía, la ciencia, la historia urbana y de la familia, además de los temas tradicionales, así como la ampliación del concepto fuente, no solo el documento de archivo, sino las series estadísticas, los rastros materiales, la literatura, el folclore, las tradiciones, la arquitectura, la iconografía, entre otras, prepararon la base para la incorporación de las mujeres en la historia, según afirma Braudel. En la construcción
y en la obtención de un espacio para la historia de las mujeres, confluyeron no solo el desarrollo de la historia social, sino también los cambios en la condición de las mismas y las preguntas que las feministas de los años 70 comenzaron a realizarse. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Ha habido a lo largo de las edades una identidad común de las mujeres como grupo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Michelle Perrot en los 70s y aún en los 90s decía, ¿tienen historia las mujeres? ¿Cuál es la relación del género con la historia de las mujeres? El impulso que adquirió la historia de las mujeres apuntó a una reinterpretación de la historia por medio de un renovador planteamiento que permitió incluir la experiencia de los hombres y de las mujeres. Algunos de estos problemas metodológicos se explican en el tránsito de la historia de las mujeres a la historia del género, según Tuñón en 1990. El género como herramienta analítica y categoría sociocultural nos ayuda a descubrir áreas olvidadas. Las relaciones entre seres y grupos humanos que antes fueron omitidos se ha convertido en el aporte metodológico más importante de la historiografía de las mujeres a la ciencia histórica. ¿El género se refiere solo al sexo? El género, como herramienta analítica, establece que las relaciones entre los sexos no están determinadas por lo biológico, sino por lo social, y por lo tanto son históricas. La relación construida en la historia entre los hombres y las mujeres no podía limitarse ni a la sexualidad ni al reduccionismo biológico que la palabra sexo sugiere. Por lo que, superando esta limitante biológica, el género hace visibles las formas concretas, múltiples y variables de la experiencia, de los valores, las costumbres, las tradiciones, las actividades, las representaciones sociales, tanto de los hombres como de las mujeres. El entramado fundamental para entender al género tiene que ver con la simbolización que se hace a partir de lo anatómico y lo reproductivo. Se trata de desesencializar la sexualidad, mostrando que el sexo está sujeto a la construcción social. Entonces, bajo esta definición, el género se convierte en un instrumento muy útil, ya que habla de las relaciones, procesos entre los sexos y las construcciones que se establecen alrededor de los roles masculino y femenino, es decir, los roles de género. Después se desarrollan las múltiples identidades de género, como un conjunto de patrones de comportamiento, normas, prescripciones, pero también de signos y símbolos contradictorios, emociones y costumbres que se construyen, se imponen, se transforman o se reproducen con el paso del tiempo. Y esto es lo que permite explorar la variabilidad histórica. Como señala Gisela Bock, las relaciones de género son tan importantes como el resto de las relaciones humanas. Están en el origen de todas ellas y las influyen. Y a la inversa, todas las demás relaciones humanas contribuyen y actúan en las relaciones de género. Los elementos fundamentales de la perspectiva del género son el lenguaje, la representación simbólica, la oposición hombre-mujer como algo problemático, la marginalidad de la posición femenina en las estructuras sociales y simbólicas, y la crítica a la supuesta objetividad y neutralidad de la ciencia positivista. Ahora, hablando de género y poder, la aplicación del concepto de género está vinculada a la estructura o a las estructuras de poder. Para Pierre Bourdieu el género es la forma paradigmática
de violencia simbólica que enmarca las demás relaciones sociales, políticas, religiosas y cotidianas, y se ejerce sobre el agente social con su complicidad y consentimiento, determinando la subjetividad de las estructuras mentales. Por ejemplo, dice Pierre Bourdieu que es triste ver cómo los sometidos aceptan y contribuyen a su propio sometimiento. Entonces, decíamos pues, en la conciencia se construye el hábitus de la violencia simbólica. Para el análisis de la identidad subjetiva, hay que diferenciar la identidad de género de la identidad sexual. Según Marta Lamas, la identidad de género se centra en la simbolización cultural y el orden simbólico en torno a la diferencia sexual, principalmente a través del lenguaje, por medio del cual nos estructuramos de manera cultural y nos volvemos sociales. La identidad del género se construye mediante un proceso simbólico, condicionado por la familia y por el entorno social. En cambio, la identidad sexual se relaciona más con una construcción psíquica y el papel fundamental del inconsciente. La identidad sexual es un proceso interior de la estructura psíquica de una persona y su reacción individual ante la diferencia sexual. En la década de los 70, la categoría del género fue utilizado por el feminismo anglosajón, que luchaba contra el determinismo biológico y que tenía la intención de equiparar lo sexual con lo biológico. En los años 80, el género se consolidó de manera académica en las ciencias sociales y comenzó a utilizarse en una gran variedad de formas, interpretaciones, simbolizaciones y organizaciones de las diferencias sexuales, en búsqueda siempre de su legitimidad académica. En los 90 su uso se popularizó y cada vez se le vinculó más a discursos políticos de equidad de género. En la primera década de este siglo, su uso se convirtió en una especie de moda intelectual y política. Lamas concluye diciendo que en la actualidad el género engloba varios tipos de estudios, de mujeres, de las relaciones sociales y culturales entre los sexos, de las masculinidades y de la diversidad sexual. Investigaciones sobre la organización social de las relaciones entre los hombres y las mujeres, las conceptualizaciones de la semiótica del cuerpo, el sexo y la sexualidad, las microtécnicas de poder manifestadas en la dominación masculina y la subordinación femenina, las formas en que se construyen identidades subjetivas y las aspiraciones individuales. El género se relaciona con otras muchas categorías. El género pluraliza las categorías de femenino y masculino, entonces produce un conjunto de historias e identidades colectivas, con diferencias de clase, raza, etnia, edad, mezcla lo social con lo sexual y lo cultural con lo étnico. El problema para su estudio es que las mujeres no son una clase social. Deben definirse desde el punto de vista cultural de la categoría de género, porque también son burguesas, o son obreras, trabajadoras, inmigradas, o trabajadoras domésticas, o indígenas, etc. En definitiva, son una pluralidad igual que los hombres. En cuanto a género e historia cultural, una de las mayores aportaciones de la teoría del género es el cuestionamiento que hace a la comprensión del pasado como historia objetiva, neutral y universal.
porque tal noción implicó durante mucho tiempo la exclusión de las mujeres. Según Tuñón, se busca encontrar alternativas al universalismo de las disciplinas sociales, al materialismo, al esencialismo, a la imposición de una sola verdad y al dualismo conceptual. Además, dice, es necesario proponer una diversidad metodológica que dé cuenta del mundo en su heterogeneidad y en su diversidad. Ana Lidia García Peña, de la historia de las mujeres a la historia del género, dice que el género busca plantear un cambio fundamental en los patrones tradicionales del conocimiento histórico, en el que la experiencia vivida se convierta en el centro mismo del orden cognitivo. Implica la reflexión profunda sobre el sujeto histórico consciente y sobre la relación fundante entre estructura y acción. Con los planteamientos postestructuralistas entramos al complejo mundo de la variabilidad histórica y múltiples especificidades contextuales. A través del género entramos a la diversidad de identidades, experiencias y situaciones cambiantes de poder. Desde el postestructuralismo, la lectura de cualquier texto tiene diversas y contradictorias interpretaciones, por lo que es importante escapar a la homogeneidad del discurso dominante, rechazando la pretensión de la verdad. Lo que se busca es la variabilidad de experiencias y valores. Durante la década de los 80, la historia de las mujeres se insertó en la historia social y se diversificó hasta los 90. Desde entonces el género se convirtió en un proyecto tácito para renovar la historia cultural. El estudio de las masculinidades y de las homosexualidades ayudó a cuestionar la forma natural de la heterosexualidad. Las identidades de género son inventos culturales, ficciones necesarias, que sirven para construir un sentimiento compartido de pertenencia e identificación, dice Lamas en 2006. La masculinidad, al igual que la feminidad, son identidades históricas con un profundo carácter relacional que varían culturalmente. Sus prácticas y creencias son contextualizadas. Así pues, no existen dos identidades, femenino y masculino, sino múltiples, que varían con la época, la clase social, la raza y la edad. En los últimos años, los estudios de género se centran en los enfoques de la teoría queer o queer y los estudios de la diversidad LGBTI, que significa lésbico, gay, bisexual, transexual, transgéneros e intersexual. La teoría queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad considerada normal y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Temas como dejar ser, el derecho al amor y los roles sociales son abordados por la teoría queer, que intenta explicar las causas y las consecuencias de un sistema social basado en la separación de las personas y no en lo que las hace comunes. También está el reconocimiento sobre la sexualidad,
que más que aprendida en un momento particular, es construida durante toda la vida, lo que lleva a la diversidad sexual como parte de la naturaleza humana. Nos dice Giza en 2010 que comprender y englobar el autoconcepto se ha convertido en una de las principales tendencias de los estudios de género. Por ejemplo, la preferencia u orientación sexual, o lo que una persona tiene y siente por otra persona, ya sea o no del mismo sexo, puesto que cada ser humano piensa, siente, imagina, vive, se erotiza, ama y desea de manera diferente. Algunas reflexiones finales. A lo largo de esta revisión de la historia de las mujeres, pasando por la historia de género, hasta llegar al surgimiento de la historia de las masculinidades y de la diversidad de géneros, se han identificado elementos importantes de las relaciones humanas que están en el origen de todas ellas. Una de las aportaciones fundamentales de la teoría de género es cómo se puede vincular el enfoque macroestructural de lo social y sus instituciones con lo microestructural y las construcciones de las identidades subjetivas a través del viraje del análisis del discurso, la simbolización y sus particularidades históricas. Se trata de vincular lo institucional y normativo con las experiencias cotidianas que dan forma a la conciencia y definen las identidades individuales. Ana Lidia García Peña, en este texto de la historia de las mujeres a la historia del género, nos dice que el género también nos ayuda a explicar los cambios históricos en el uso de las diferencias sexuales, que a pesar de ser una relación primaria de poder que perpetúa la desigualdad, la dominación masculina y la subordinación de las mujeres, tiene a lo largo de la historia una enorme variación transcultural en la organización y en la expresión cultural. Hablar de las diversas masculinidades, pues, nos permite incluir una perspectiva histórica que cuestione las instituciones de poder y de dominación. La historia de la homosexualidad nos aproxima a una forma de vivir y de ejercer la masculinidad. Espero que estos elementos hayan servido para seguir problematizando acerca de los retos actuales de la historia. Gracias.